El amanecer caía como un manto de cobre sobre la pradera. Los pastizales secos parecían incendiarse bajo la primera luz, mientras la brisa arrastraba ese aroma a madera vieja y tierra caliente que Caleb Warren conocía mejor que cualquier recuerdo feliz. Pero ese día, algo distinto respiraba en el aire. Algo inquietante, silencioso, inevitable. Caleb había estado revisando las riendas de uno de sus caballos cuando escuchó el sonido. Leve al principio, luego más claro. Pasos, muchos pasos, un desfile de pisadas suaves pero firmes, avanzando como un eco ordenado. Él frunció el ceño, se quitó el sombrero un segundo para enfocar mejor la vista y giró hacia el horizonte. Ahí estaban, una fila de mujeres apaches, 7 en total, avanzando hacia su rancho como si estuvieran atravesando una frontera sagrada. No hablaban, no miraban alrededor, solo caminaban, una detrás de otra, con la dignidad tranquila de quienes han sobrevivido a demasiado y no tienen tiempo para explicarlo. Caleb sintió un latigazo de alerta. No era miedo. Era una intuición vieja, como si el desierto mismo le estuviera avisando que su soledad estaba a punto de quebrarse. La primera mujer, la que encabezaba el grupo, tenía el rostro endurecido por el viento del desierto, pero sus ojos brillaban con una intensidad que obligaba a cualquiera a sostenerle la mirada. Su vestido de tono arena gastado por el viaje ondeaba ligeramente en torno a sus botas de piel. No llevaba armas visibles, pero su postura decía que no las necesitaba para imponerse. A unos pasos detrás de ella venía otra mujer de vestido rojizo, con una expresión serena, casi melancólica. Más atrás, 5 jóvenes más, algunas apenas adolescentes, otras ya mujeres hechas, todas con trenzas negras que les caían sobre los hombros, como serpientes de obsidiana. Caleb apretó los dientes. «Vaya», murmuró apenas, «¿y ahora qué demonios?». Las mujeres no se detuvieron hasta estar a pocos metros de él. Se colocaron en línea recta, como si el mismo cielo las hubiera guiado hasta ese punto exacto. Una escena tan solemne que por un momento el ranchero pensó que estaba soñando. La líder dio un paso adelante. «Ranchero Warren», dijo ella con una voz profunda que llevaba siglos de historia. «Venimos buscando refugio». Caleb sintió que algo en su interior se tensaba. No había escuchado su nombre en boca de nadie desde hacía años, ni recordaba cómo sonaba pronunciado por alguien más. «¿Refugio?». Masajeó la empuñadura de su cinturón, no como amenaza sino por costumbre. No es común que, sus ojos recorrieron a las 7 mujeres, vengan tantas juntas. ¿De qué huye? Por un instante, el silencio fue tan absoluto que hasta los caballos detrás de él parecieron contener el aliento. La mujer respondió sin parpadear. «De un hombre que se cree dueño de nosotras». Las palabras cayeron como un disparo. Un nombre no dicho, pero que Caleb podía sentir bajo la lengua amargo y peligroso. «Nos quiere para sí», continuó ella, «para su clan, para su guerra, y matará a quien nos niegue». Los ojos de Caleb se endurecieron. Su mandíbula se tensó. Era la voz exacta del mal que él conocía. Hombres que no veían personas sino propiedad. Hombres que creían que la tierra y las mujeres podían tomarse por la fuerza. El ranchero respiró hondo. Miró a las mujeres una por una. Luego miró el horizonte por donde habían venido, y supo sin necesidad de más explicaciones, que si las dejaba marchar, no volverían a ver otro amanecer. Cuando volvió a fijar la mirada en la líder apache, ella lo estaba observando con la misma intensidad silenciosa. «Si nos rechazas», dijo, «seguiremos caminando. Preferimos morir libres que volver a sus manos». En sus palabras había tanta verdad que el pecho del ranchero se apretó sin aviso. Aquellas mujeres no pedían limosna.
pedían justicia. Caleb dio un paso hacia adelante. Su sombra se proyectó larga sobre la tierra, y con un suspiro que llevaba años encerrado, respondió: «Mientras yo respire, nadie las tocará en este rancho». Las 7 mujeres inclinaron apenas la cabeza, y aunque ninguna sonrió, él sintió que el aire cambiaba, que la soledad comenzaba a quebrarse, que algo nuevo se estaba escribiendo en la historia del desierto, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El silencio después de las palabras de Caleb fue tan profundo que parecía que incluso el viento se había detenido para escucharlas. 7 mujeres apaches, agotadas pero erguidas, con dignidad, respiraron como si acabaran de cruzar un umbral invisible, un umbral que él, sin saberlo, había estado custodiando durante años. La líder dio un paso adelante. No dijo gracias, los apaches rara vez lo hacían con palabras. Lo dijeron sus ojos, que habían estado tensos como cuerdas de arco y ahora se suavizaban apenas, como si la confirmación de Caleb fuera un bálsamo inesperado. «Mi nombre es Nahieli», dijo con serenidad. «Ellas son mi hermana, mis primas, mis sobrinas, lo que queda de nuestra familia». Caleb asintió, sin comprender realmente la magnitud de lo que implicaban esas palabras, pero sintiéndola en el aire como una nube que presagia tormenta. Les hizo una seña para que lo siguieran. «Vengan, les mostraré dónde pueden descansar». Mientras caminaban hacia el establo principal, Caleb no pudo evitar observar a las mujeres desde el rabillo del ojo. Llevaban el cansancio escrito en la piel, el polvo pegado a los vestidos, la mirada alerta de quienes habían dormido poco y huido demasiado. La segunda mujer de la fila, la de vestido rojizo, tropezó un poco. Era más joven, quizá de unos 20 años, pero aquel viaje la había disminuido. Caleb se acercó sin tocarla, simplemente caminando más despacio a su lado. «¿Te lastimaste?», preguntó. Ella negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. Nahieli intervino. «No hemos comido desde ayer». Caleb sintió un pinchazo en el estómago, una mezcla de preocupación y vergüenza. Él tenía comida de sobra, tenía todo lo que necesitaba para vivir solo, pero nunca había pensado en tener que compartirlo con 7 mujeres desesperadas. «En la cocina hay pan, carne seca y algo de maíz», dijo con voz más suave. «Pueden tomar lo que necesiten». Las mujeres se miraron entre ellas, sorprendidas por la generosidad abrupta de un extraño. La tercera joven, apenas más alta que una niña, murmuró: «¿Por qué nos ayuda un hombre blanco?». Caleb se detuvo. La pregunta lo golpeó directo en el orgullo y en su historia. Años atrás, él había sido testigo de tanta injusticia que aquella frase le encendió algo profundo. «Porque nadie merece ser cazado como un animal», respondió. «Y menos mujeres, no mientras yo esté vivo». Las mujeres guardaron silencio. No era común que un ranchero de la frontera hablara así. La desconfianza en sus rostros comenzó a fracturarse. Cuando llegaron al establo, Caleb abrió las puertas de madera. El aroma a heno fresco, a cuero, a vida doméstica, llenó el aire como un abrazo involuntario. Los caballos relincharon al ver a las visitas, pero no se alteraron. «Pueden dormir aquí por ahora», indicó. «Hay mantas limpias, y mañana veremos qué hacer». Nahieli recorrió el lugar con sus ojos oscuros. Caminó con paso firme, revisando sombras, rincones, entradas. Era evidente que no confiaba en nada hasta verificarlo con sus propios sentidos. «Está bien», dictaminó finalmente. Las jóvenes se distribuyeron por el espacio. Algunas se dejaron caer de rodillas, exhaustas.
Otras se apoyaron contra los bultos de heno y cerraron los ojos apenas tocarlos. Caleb sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una capa de plomo. Nunca había sido padre, nunca había sido líder, nunca había sido un refugio para nadie. Hasta ahora, Ranchero lo llamó Nahieli desde atrás. Caleb se dio la vuelta. Ella se acercó despacio, con una calma que contrastaba con la tormenta en la que vivían. El hombre que nos persigue no se detendrá, dijo ella. No sabe de fronteras, no sabe de leyes. Cree que las mujeres somos suyas por derecho. Caleb frunció el ceño. Su mano bajó instintivamente hacia el revólver que colgaba en su cinturón. Déjame adivinar, dijo. Tiene hombres. Muchos. Demasiados. Asintió ella. Pero nosotras, miró a sus compañeras con orgullo. No somos presas fáciles. Esa frase fue una chispa. Caleb lo sintió. Aquella mujer hablaba como una líder, no como una fugitiva. Mañana, al amanecer, continuó Nahieli, si seguimos aquí él vendrá. Caleb inhaló profundamente. La idea de que sus tierras, su soledad y su rutina fueran invadidas por violencia otra vez lo sacudió. Pero lo que más lo alteró fue la presencia de estas 7 mujeres. No sabía cómo protegerlas, pero sabía que lo haría. Entonces tendremos que estar listos, respondió con firmeza. Nahieli lo estudió por un largo instante, como si midiera su alma desde dentro, y finalmente, algo en su mirada cedió. Lo respetó, lo aceptó. Que así sea, Ranchero Warren. Caleb se alejó unos pasos, pero antes de entrar en la casa volvió la vista atrás. Las 7 mujeres apaches, cansadas y rotas por la persecución, ahora estaban bajo su techo. Su rancho solitario acababa de convertirse en un santuario, y él ya no era un hombre solo. La noche cayó sobre el rancho sin pedir permiso. Una luna ancha, pálida y silenciosa, se deslizaba por encima de los techos como un vigilante antiguo. El viento levantaba polvo en remolinos breves, como si quisiera borrar las pisadas de las mujeres que horas antes cruzaron el umbral de la soledad de Caleb. Dentro del establo, el ambiente era otro. El murmullo de las mujeres apaches flotaba entre las vigas. Algunas ya dormían, otras susurraban recuerdos en su lengua, un idioma que Caleb no entendía, pero cuyo dolor reconocía sin necesidad de traducción. Caleb Warren caminaba de un lado a otro en el pequeño corredor entre la casa y el establo, con el rifle cargado y la mirada atrapada en el horizonte oscuro. No lo hacía por costumbre, era una inquietud nueva. Una inquietud con nombre y rostro, 7 mujeres que dependían de él. No era un protector, nunca lo había sido, pero aquella noche algo en la tierra le exigía serlo. Desde el interior del establo, una sombra se deslizó hacia él. Era Nahieli. ¿No duerme, ranchero?, preguntó con voz baja. Caleb soltó un suspiro que llevaba horas sosteniendo. No puedo, no sabiendo lo que se acerca. La mujer apache lo observó con esa calma que parecía heredada de generaciones completas. Tenía el cabello trenzado con firmeza, pero mechones sueltos caían sobre su rostro. No parecía temerle a la noche. La oscuridad no es tu enemiga, dijo ella. Los hombres que nos cazan sí lo son. Caleb apoyó la culata del rifle contra el suelo. ¿Quién es exactamente ese hombre? ¿Por qué las persigue? Nahieli respiró hondo, como si la historia fuera una herida aún abierta. Se hace llamar Dadam Tariunt, un traficante de tierras, de armas y de mujeres. Ha comprado voluntades en varios pueblos. Su tono se endureció. Cree que las mujeres apaches somos un botín. Cree que puede rompernos. Caleb apretó los dientes. Había oído historias así, pero nunca las había visto tan de cerca. Nunca habían tenido nombres y miradas que lo miraran desde su propio establo.
No sé cuántos hombres trae, continuó ella, pero sé que no se detendrá. Caleb asintió despacio. Entonces tendrá que cruzar este rancho para llegar a ustedes. Nahieli no sonrió, pero algo en su expresión cedió, como si la dureza que la acompañaba siempre hubiera aflojado una costura. Warren lo llamó por primera vez sin ranchero. No le pedimos que muera por nosotros. Él se acercó apenas, lo suficiente para que ambos quedaran frente a frente, bajo la luz áspera de la luna. No voy a morir, dijo, pero tampoco voy a permitir que nadie se las lleve. El silencio entre ellos era denso, eléctrico, un silencio lleno de decisiones que ninguno había dicho en voz alta. De pronto, un leve llanto se escapó del establo. Era la más joven, apenas un adolescente. Caleb la había visto sostenerse fuerte durante el día. Pero la noche siempre desenmaraña lo que la luz obliga a callar. Nahieli giró hacia la puerta. Debo ir. Caleb la detuvo con la voz, no con la mano. ¿Puedo entrar? Digo. ¿No las incomoda? Ella lo pensó un segundo. Eres extraño, Warren, dijo con sinceridad casi desarmante. Los hombres blancos no suelen preguntar eso. Caleb levantó una ceja. Supongo que soy un mal ejemplo de hombre blanco. Nahieli soltó un pequeño resoplido que no llegó a ser risa, pero la insinuó. Puedes entrar, aceptó, pero habla poco, observa más. Al entrar, el olor a heno y cansancio envolvió a Caleb como un manto tibio. La joven que lloraba tenía las manos en el rostro. Su hermana mayor la abrazaba, pero parecía no poder contener todo lo que su alma cargaba. Caleb se arrodilló lentamente frente a ella. Aquí están a salvo, dijo en voz baja. Firme. La muchacha levantó la mirada, con las lágrimas aún temblando en sus pestañas. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó con miedo que quebraba el corazón a cualquiera. Caleb no tenía una respuesta simple, pero sí una verdad. El tiempo que sea necesario. Las demás mujeres lo observaron en silencio. No era un discurso, no era una promesa imposible. Era la voz de alguien que había perdido demasiado en la vida como para permitirse perder otra vez. La líder apache habló entonces, con tono solemne. Warren, si Davenport viene al amanecer, nosotras pelearemos a tu lado. Caleb negó despacio. Ustedes no pelearán mañana. Somos guerreras, respondió Nahieli. Tal vez, dijo él, pero esta vez déjenme ser yo quien pelee por algo. Su voz tembló apenas, una grieta pequeña pero sincera. Nahieli inhaló como si absorbiera su determinación. La noche siguió avanzando, y por primera vez en mucho tiempo, dos mundos separados por prejuicios, violencia y siglos de historia compartieron un mismo techo, un mismo miedo y una misma esperanza. Afuera el horizonte oscuro empezaba a aclararse. El amanecer se acercaba y con él la tormenta. El cielo comenzó a romperse en tonos naranja y violeta sobre el rancho, como si la propia tierra contuviera la respiración, esperando el primer disparo de la mañana. Caleb Warren no había dormido ni un minuto. Su cuerpo estaba quieto, pero su alma estaba despierta como un lobo ante la presencia de depredadores. Mientras la luz del alba se filtraba entre las tablas de la casa, él revisaba su rifle, su revólver y cada bala con la disciplina de un hombre que sabe que quizá no haya una segunda oportunidad. No por él, sino por las 7 mujeres que descansaban a apenas unos metros. El establo seguía en silencio, aunque Caleb sabía que ninguna de ellas dormía realmente. Las apaches eran guerreras, su respiración era tranquila pero sus sentidos estaban afilados. Cuando empujó la puerta del establo, lo recibió un aroma cálido a heno e incertidumbre. Nahieli estaba de pie, con los brazos cruzados y el cabello suelto sobre los hombros, diferente al rigor de la noche anterior.
Parecía una estatua tallada por la luna y ahora pulida por el amanecer. «No te escuché dormir», dijo Caleb. Ella negó suavemente. «Las que huyen no duermen, la noche solo nos enseña cuánto miedo ignoramos durante el día». Caleb la observó con detenimiento. A pesar del cansancio que se escondía en las sombras bajo sus ojos, Nayeli tenía la postura de alguien que no se rompería ni si el cielo mismo se desplomara. Las demás mujeres comenzaron a incorporarse. Algunas estiraron sus mantos, otras bebieron agua de los cuencos que Caleb les había dejado. La menor de todas, Lidia, la muchacha que había llorado la noche anterior, lo miró con timidez. «Ranchero Warren», susurró, «¿de verdad pelearemos al amanecer?» Caleb se apoyó en un poste de madera. «Yo pelearé, ustedes no». Nayeli lo interrumpió. «Eso es arrogancia». «¿Protegerlas es arrogancia?» «No somos tus prisioneras, Warren», respondió ella. «No necesitas encadenarnos para impedir que tomemos un arma. Sabemos pelear, pero no deberían tener que hacerlo», dijo él. Ese simple intercambio cargaba siglos de resentimientos, mundos enfrentados, historias de violencia. Y sin embargo ahí estaban, discutiendo como dos personas que empezaban a entenderse. La hermana mayor de Lidia habló con voz tenue. «Si Davenport nos atrapa, nos venderá, nos usará para lo que quiera. No habrá honor ni piedad. Vas a encargarte solo tú contra todos ellos». Caleb respiró hondo. Sabía que tenía pocas balas. Sabía que no tenía aliados. Sabía que morir era una posibilidad real. Pero cuando miró a aquella niña que apenas podía atar bien sus sandalias, algo en su pecho rugió. «Mientras yo respire nadie volverá a tocarlas», aseguró. El silencio se derramó entre todos. No era un hombre prometiendo cosas vacías. Era un solitario decidiendo que su vida ya no era solo suya. Nayeli se acercó unos pasos, lenta pero segura. «Entonces pelearé contigo». Caleb negó con firmeza. «No». Ella levantó la barbilla desafiante. «Proteger a mi familia es mi deber, y protegerlas a ustedes», respondió él, «es el mío». Las mujeres intercambiaron miradas. Aquella frase las atravesó, no con paternalismo, sino con una fuerza que ninguna había escuchado jamás de un hombre blanco. Caleb dio media vuelta para salir, pero Nayeli lo detuvo con un murmullo. «Warren», sus ojos se suavizaron apenas, «no lo hagas solo». Él la observó. Ella no pedía permiso, tampoco daba órdenes, solo mostraba su verdad. Por un momento Caleb vio en ella algo imposible, un reflejo de sí mismo. «Si llega el momento», cedió él, «necesito que protejas a las más jóvenes». Nayeli asintió. «Lo haré». Cuando el sol rompió por completo sobre el horizonte, el rancho se llenó de luz dorada. El viento llevó el olor a tierra caliente. Todo parecía quieto, demasiado quieto. Pero Caleb conocía el silencio de la violencia. De pronto escuchó el sonido que había anticipado toda la noche, el galope de caballos. «Ya vienen», dijo ella. Caleb apretó su rifle. «Quédense juntas. No salgan hasta que yo lo ordene». Las 7 mujeres formaron un círculo instintivo, como un pequeño clan sobreviviendo al mundo. Nayeli se permitió un último cruce de mirada con él. «Warren», dijo apenas un susurro, pero lleno de peso, «que los espíritus te acompañen». Él inclinó la cabeza. «Y a ustedes». Y salió. El amanecer había llegado. La batalla también. El sonido de los disparos retumbaba en todo el valle, rebotando contra las colinas como un eco obstinado. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban, y el aire se llenaba del olor metálico de la pólvora. Caleb Warren recargaba con la agilidad de quien aprendió a sobrevivir en tierra sin ley, pero cada bala disparada era una oración, y cada oración tenía un precio.
2 de los hombres de Davenport ya yacían en la tierra, inmóviles. Otro retrocedía sosteniéndose el hombro, maldiciendo entre dientes. Sin embargo, todavía quedaban varios más, y todos estaban armados. Todos estaban furiosos. «Córranlo hacia el barco», gritó Davenport, señalando el área abierta frente al establo. Caleb escupió la sangre que le bajaba desde la ceja. Una esquirla de madera lo había cortado cuando una bala se incrustó en el poste del porche. No tenía tiempo de sentir dolor, solo de elegir dónde caerían sus balas. El primer hombre que se acercó a pie trató de rodearlo. Caleb lo vio desde el rabillo del ojo. Soltó el rifle, vacío ya, y desenfundó el revólver con un movimiento limpio. ¡Bang! El atacante cayó, pero el revés llegó enseguida. Otro hombre disparó desde atrás de un caballo, y la bala rozó el brazo izquierdo de Caleb. El dolor le atravesó el músculo como un hierro caliente. Se agachó detrás del barril. Respiró hondo, apretó los dientes. Ese dolor era nada comparado con lo que había visto en los ojos de Lyria la noche anterior. Desde el establo, el llanto apagado de la joven volvió a escucharse. Las mujeres estaban acurrucadas en un rincón temblando. Todas excepto Nayeli. Ella permanecía de pie vigilando por las rendijas, con la mandíbula tensa. «No puede solo», dijo una de las mujeres mayores. «Pero tampoco puede morir por nosotras», respondió otra. Nayeli abrió la puerta principal apenas unos centímetros. Afuera estaba la guerra. Adentro la responsabilidad. «No saldrán», ordenó. «No mientras yo respire». Volteó hacia Lyria, que aún lloraba sin hacer ruido. Nayeli se acercó y le levantó el rostro con ambas manos. «Mírame», le dijo con firmeza. «No somos presas, no somos sombras. Resistimos porque otros no pudieron, y resistimos por las que vendrán. ¿Entiendes?». La joven asintió, con las lágrimas suspendidas en sus pestañas. «Él está peleando por nosotras», susurró. Por todas», corrigió Nayeli. «Y no lo dejaremos caer». Afuera el fuego de la batalla se intensificó. Davenport desmontó con una calma repulsiva, caminando entre sus hombres como un general seguro de su victoria. Su abrigo largo ondeaba detrás de él, la sombra de un monstruo moderno. «Warren», gritó. «Tienes agallas, te lo concedo. Pero ya perdiste. Si entregas a las mujeres ahora, te dejo vivir, después de un castigo menor». Caleb apretó los puños. La sangre le escurría por el brazo, pero su mirada seguía siendo la de un animal acorralado que aún tiene dientes. «Davenport», respondió, «yo no negocio con basura». El traficante sonrió con lentitud. «Entonces morirás por ellas, ranchero». «¡Qué desperdicio!». Le hizo una seña a 2 de sus hombres, quienes comenzaron a avanzar por los flancos. Caleb se giró para apuntar, pero su brazo herido tembló. El disparo le salió desviado. Los hombres avanzaron más. Davenport se relamió los labios, saboreando la victoria. Pero antes de que sus hombres llegaran a la entrada del establo, algo cambió. Algo que nadie esperaba. La puerta del establo se abrió de golpe, y allí estaba ella, Nayeli, con la espalda recta, la mirada encendida, el rostro pintado por el polvo del amanecer. No tenía arma, pero su presencia fue más violenta que cualquier bala. Davenport arqueó una ceja. «Vaya qué sorpresa, la más fiera del grupo. ¿Has venido a entregarte?». Nayeli no respondió a la burla. Caminó despacio hacia Caleb, sin apartar la vista del enemigo. Se arrodilló a su lado, tomó su brazo herido y lo apretó con firmeza para detener la sangre. Caleb gruñó. «Te dije que no salieras.
Y yo te dije que no morirías solo, respondió ella entre dientes. Davenport observó la escena con diversión cruel. ¡Qué romántico! Una apache cuidando a un blanco. No veo eso todos los días. Nayeli levantó la mirada, los ojos oscuros brillando como brasas. Tampoco ves todos los días a tus hombres caer tan fácilmente. Davenport se congeló. La burla se le evaporó. Nayeli continuó. No tienes idea de a quién estás persiguiendo. No somos ganado, ni mercancía ni sombras. Y este hombre miró a Caleb con algo indescriptible en los ojos. No está solo. El silencio fue un filo. Davenport ladeó la cabeza. Entonces morirán juntos, y levantó la mano para dar la orden que desencadenaría la masacre. Pero justo en ese instante, un estruendo retumbó detrás de él. No era un disparo, era el sonido de muchos cascos, viniendo desde las colinas. Caleb entrecerró los ojos. Nayeli sonrió apenas. Los hombres de Davenport voltearon, confundidos. ¿Qué demonios es eso?, murmuró uno. La tierra vibró. El polvo se levantó. Y finalmente sobre la colina, aparecieron figuras montadas avanzando rápido. Muchas, con plumas en el cabello, con lanzas, con rifles viejos, pero en manos seguras. Los ojos de Davenport se abrieron de par en par. No, susurró. Imposible. Nayeli se levantó altiva. La familia siempre regresa. La caballería apache acababa de llegar, y con ella, una esperanza que nadie esperaba. El desierto contuvo la respiración. Los cascos retumbaban como un corazón gigante despertando después de un largo letargo. Polvo rojo se levantaba en remolinos, iluminado por la luz cálida del amanecer. Y allí, dominando la cresta de la colina, avanzaban los guerreros apaches, firmes, austeros, pintados para la guerra. Y entre ellos, un anciano de mirada profunda que llevaba en el rostro siglos de resistencia. Davenport retrocedió un paso. Sus hombres también lo sintieron. Ese temblor frío en la nuca que no viene del miedo inmediato, sino de algo más antiguo, más grande. Una advertencia de la tierra misma. Caleb se apoyó en un poste, intentando ponerse de pie. Nayeli lo tomó del brazo para ayudarlo. ¿Los conoces?, susurró él. Ella asintió. Son del clan de Tahoma. Creí que nunca volverían a estas tierras, pero alguien debió haber enviado palabra. ¿Tú? No, respondió con una media sonrisa que ocultaba una emoción más íntima. Tú. Caleb parpadeó, confuso. Nayeli explicó en voz baja, con los ojos fijos en las figuras que descendían. Cuando nos acogiste, cuando nos diste trabajo, refugio y dignidad, ellos lo supieron. El espíritu recorre el desierto más rápido que cualquier caballo. Y la tierra escucha cuando un hombre actúa con honor. Caleb tragó saliva. No se consideraba un héroe, pero escuchar aquello en voz de ella lo atravesó de una forma distinta. Al final, susurró Nayeli. La tribu respondió. Los hombres de Davenport comenzaron a desordenarse. Uno soltó el arma, otro montó apresurado y casi cayó del caballo. El propio Davenport apretó la mandíbula, luchando contra el impulso de huir. Manténganse firmes, rugió, aunque su voz tembló. No se atreverán a atacar primero. No si las mujeres están aquí. Pero estaba equivocado. El anciano apache levantó un brazo y pronunció un grito que estremeció el aire. Un grito antiguo. Un grito que venía desde más allá de la memoria. Un grito que decía: nos levantamos y los guerreros avanzaron. Davenport se volvió hacia su caballo, desesperado por montar. En ese instante,
Caleb sintió algo reventar dentro de él. Un resorte, un instinto, una rabia. No era solo por las mujeres que protegía. No era solo por el rancho. Era más profundo. Por ver durante años cómo los hombres como Dada Vinpor destruían, compraban, vendían, robaban vidas como si fueran objetos. No hoy, no mientras él respirara. Cargó contra Dada Vinpor, empujándolo antes de que pudiera montar. Ambos cayeron en la tierra. El polvo se levantó en nubes rojizas. Lucharon como dos animales. Dada Vinpor sacó un cuchillo y trató de clavárselo en el costado. Caleb lo detuvo con una mano, gruñendo mientras con la otra golpeaba la mandíbula del traficante. «Maldito, pretencioso», escupió Dada Vinpor. «Te crees un héroe por proteger a 7 indias miserables». Caleb apretó la garganta del hombre con rabia pura. «Me creo mejor que tú por tener un alma». Dada Vinpor se liberó con un rodillazo, tomó el cuchillo y lo alzó para matarlo. Pero un silbido atravesó el aire. Una flecha se incrustó en el antebrazo de Dada Vinpor, haciendo que soltara el arma con un grito desgarrado. Los guerreros apaches ya estaban allí. Caleb respiró, aliviado, pero no por haber sido salvo, sino porque la tierra una vez más había decidido justicia. Mientras Dada Vinpor caía de rodillas, Nayeli se acercó caminando. Llevaba el rostro manchado de polvo y lágrimas contenidas. Pero no había miedo en sus ojos, solo resolución. El anciano apache habló primero, mirando al prisionero con repulsión silenciosa. «Trajiste deshonra a estas tierras, y la deshonra exige un precio. Dada Vinpor, yo puedo pagar. Dinero, armas, lo que quieran». Nayeli lo interrumpió con voz baja, cargada de significado. «No entiendes. El precio aquí no es algo que se compre». El anciano asintió. Luego miró a Caleb. «Este hombre no es de nuestra sangre, pero su espíritu habló antes que él. Lo que ocurra con el enemigo, le pertenece». Él lo detuvo. Él lo enfrentó. Él protegió a quienes otros hombres traicionaron. Caleb respiró hondo. Lentamente recogió el cuchillo del suelo. No lo levantó para matar. Lo levantó para decidir. Dada Vinpor sostenía la flecha en el brazo, temblando, los ojos abiertos como los de un animal atrapado. «Por favor», susurró, «no me mates, no me mates». Caleb lo miró largo rato. El viento sopló entre ambos, trayendo consigo el olor de la sangre, del desierto, de la vida que siempre pendía de un hilo en esas tierras. Al final, Caleb soltó el arma. «No voy a matarte». «¿No?», balbuceó Dada Vinpor. Caleb lo empujó hacia los guerreros apache. «Ellos decidirán. Y te prometo algo. Será peor que la muerte». Dada Vinpor gritó mientras era llevado. Los guerreros formaron un círculo, y Caleb, extenuado, cayó casi de rodillas. Nayeli lo atrapó antes de que tocara el suelo. Él la miró, respirando con dificultad. Ella le sostuvo el rostro. «Te dije», susurró, «no mueres solo». Y por un segundo, en medio del caos, de los gritos y del viento, los dos quedaron suspendidos en una extraña calma, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Una promesa nació allí, todavía sin nombre, todavía sin forma, pero viva. El sol ya estaba alto cuando la batalla terminó por completo. Los hombres de Davenport, los que aún tenían fuerzas para huir, desaparecieron hacia el horizonte como insectos escapando del fuego. Los demás yacían maniatados, custodiados por los guerreros apaches, esperando su destino. El desierto volvió a su silencio habitual, pero aquel silencio ya no era el mismo. Era un silencio nuevo, nacido de la victoria y del cansancio. Caleb permanecía sentado en el borde del abrevadero,
Con el brazo vendado gracias a los cuidados rápidos y certeros de Nayeli, la joven no se había separado de él desde que los guerreros lo salvaron. Parecía que su puesto natural era ese a su lado. No por obediencia, no por deber, por elección. El anciano Apache Tahoma se acercó caminando con la dignidad de quien carga con 100 inviernos y aún sostiene el peso del mundo. Llevaba collares de hueso y plumas antiguas. Sus ojos negros eran profundos como pozos que habían visto demasiado. Se detuvo frente a Caleb. En estas tierras, dijo el anciano, la deuda se paga con acciones, no con palabras, y tú has hecho más de lo que cualquier hombre común haría. Caleb bajó la cabeza incómodo. Nunca supo recibir elogios. Solo hice lo correcto, murmuró. Tahoma negó suavemente con la cabeza. No, hiciste lo que un hombre honorable hace, incluso cuando sabe que puede morir por ello. Eso, Warren, es lo que da forma a un clan. Caleb levantó la mirada, sorprendido. ¿Un clan? Yo solo soy un ranchero solitario. El anciano apoyó una mano en su hombro vendado. Nadie que protege a 7 mujeres perseguidas está solo. Nayeli, que escuchaba a pocos pasos, desvió la mirada para ocultar la emoción que se le escapaba en los ojos. El anciano continuó señalando el rancho chamuscado por los disparos, los postes rotos, la tierra revuelta. Tu hogar ha sufrido hoy. Pero el hogar no es la madera ni la tierra. El hogar es lo que se reconstruye juntos. El juntos resonó con un significado distinto para Nayeli y Caleb. Como si el anciano hubiese nombrado algo que ambos temían pronunciar. Los guerreros comenzaron a moverse para revisar los alrededores, recoger a los heridos y preparar a los prisioneros. Nayeli se quedó con Caleb, quien intentó ponerse de pie. Ella lo sostuvo por la cintura. No deberías levantarte todavía. Tengo trabajo que hacer, respondió él. No puedo quedarme sentado mientras todos ayudan. Nayeli sonrió con suavidad. Eres el hombre más terco del desierto. Y eso es malo. Es intrigante. El silencio se estiró entre ellos. Un silencio cargado de algo que ninguno de los dos sabía manejar. Finalmente Caleb respiró hondo y habló. Cuando te vi entrar al fuego de los disparos para ayudarme, pensé que era lo más valiente que había visto en mi vida. Nayeli bajó la mirada, tocando con los dedos la venda de su brazo. No iba a dejarte morir, no después de todo lo que hiciste por nosotras. No después de... Se detuvo como si una palabra se negara a salir de conocerte. Caleb se quedó mirándola, sin entender del todo lo que ese conocerte significaba, pero sintiéndolo igual. Sin querer rozó la mano de ella con la suya. Ella no la retiró. El anciano Tahoma los observaba desde la distancia con una sonrisa mínima, como quien ve un brote asomar entre las cenizas. Más tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, las mujeres del grupo se reunieron con Nayeli para revisar los daños del establo y recuperar mantas, útiles y comida. El ambiente estaba raro. Mezcla de alivio, cansancio y expectativa. Nayeli, dijo Lirilla, la joven que antes lloraba en silencio. Cuando saliste del establo pensé que ibas a morir. Nayeli la abrazó con fuerza. Nadie muere mientras aún tiene algo por lo que luchar. Otra de las mujeres, la mayor, frunció el ceño mirando hacia donde Caleb hablaba con algunos guerreros que le ofrecían ayuda. Parece que no solo luchas por tu vida, dijo la anciana con picardía. Luchas por ese hombre también. Nayeli enrojeció hasta las orejas. No digas tonterías. Tonterías nada, respondió la anciana riendo. Te vi cuidarlo como si fuera tu esposo. La joven apache apretó los labios. Bajó la mirada. Las otras mujeres hicieron círculo a su alrededor, sonriendo con complicidad. Nayeli susurró, él es distinto. No nos mira como mercancía.
No nos mira como un problema, nos mira como personas. Y te mira a ti, añadió Lidia, como si fueras un amanecer que ha esperado años. Nayeli sintió que el corazón se le doblaba dentro del pecho, como si alguien hubiese pronunciado exactamente lo que ella no se atrevía a admitir. Al caer la tarde, Caleb se acercó al anciano Tahoma para agradecerle. No sé cómo puedo retribuir esto, dijo. Me salvaron la vida. El anciano negó con serenidad. La vida no es una moneda, Caleb Warren. El desierto nos quiso aquí, y Nayeli también. Caleb tragó saliva. Ella es fuerte, más de lo que yo esperaba. Tatona sonrió. También está sola, igual que tú. Caleb abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. El anciano lo dejó con esa verdad, y se alejó. Y allí quedó Caleb, mirando el horizonte, sin saber que Nayeli lo observaba desde la sombra del granero, con la misma mezcla de temor y deseo que él sentía. El viento sopló entre ambos, un viento que parecía susurrar. El hogar se hace cuando dos almas se encuentran. La noche cayó lentamente sobre el rancho, como una manta oscura salpicada de brasas celestes. Las hogueras comenzaron a encenderse alrededor del patio, iluminando los rostros de los guerreros apaches y de las mujeres que por primera vez en mucho tiempo podían respirar sin el peso del miedo empujándoles la espalda. Caleb caminaba entre las sombras, observando el movimiento silencioso de aquellos hombres que no conocía, pero que, de alguna forma, habían peleado por su vida. Cada paso que daba dolía por la herida en el brazo, pero el dolor físico era lo de menos. Había otra cosa, más profunda, mordiéndolo por dentro, algo que no sabía nombrar. Tal vez era incertidumbre, tal vez era esperanza, tal vez era ella. Cerca del granero, Nayeli estaba sentada sola, afilando la punta de una lanza rota. La luz del fuego acariciaba su perfil, convirtiendo su piel en cobre y sombra. Sus trenzas se movían apenas con la brisa nocturna. Caleb se acercó despacio. ¿Puedo sentarme? Ella levantó la mirada. Sus ojos oscuros chispearon un momento, casi como si hubiese estado esperando esa pregunta todo el día. ¿Puedes? Caleb se sentó a su lado, dejando que el silencio se asentara entre ellos. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno, vivo, como si las palabras no fueran necesarias todavía. Después de un rato, Nayeli habló. ¿Te duele? Caleb miró su propio vendaje. Un poco, pero no es grave. Ella sonrió con suavidad. Tal vez no sea el brazo lo que te duele. Él inhaló hondo. Ella siempre veía demasiado. He vivido solo mucho tiempo, confesó él. Tanto que no sé qué hacer con todo esto. Con ustedes aquí, con lo que pasó hoy. Nayeli clavó la lanza rota en la tierra y se volvió hacia él, acomodándose para mirarlo de frente. No tienes que saberlo todo. Nadie sabe qué hacer cuando el destino cambia de golpe. A veces el camino aparece mientras lo caminas. Caleb bajó la mirada hacia sus manos. Hoy casi muero. Pero no moriste. Gracias a ti, dijo él, más suave de lo que pretendía. Nayeli apartó la vista, pero su respiración cambió. Era un temblor, apenas perceptible, pero real. Como si un río subterráneo hubiese abierto un cauce nuevo dentro de ella. No lo hice por obligación, susurró. Caleb la observó. Ella no lo miraba, pero sí esperaba su reacción. Entonces, él habló sin filtro. ¿Por qué lo hiciste? Nayeli apretó los dedos contra la tierra. El viento sopló, moviendo las trenzas y levantando polvo. Finalmente respondió, porque cuando te vi luchar por nosotras, entendí que no estaba solo.
que nunca lo estuviste, porque te vi resistir aun cuando la muerte te respiraba en la nuca. ¿Y por qué? Tragó saliva, porque tu valentía despertó algo en mí que creí muerto hace años. Caleb sintió un calor extraño en el pecho. No era el fuego cercano, era ella. Nayeli, su voz era un hilo. Ella se levantó de repente nerviosa. Dio unos pasos hacia la oscuridad. Caleb quiso seguirla, pero se contuvo. Entonces, ella se detuvo y habló sin girarse. Mis hermanas y yo hemos sido perseguidas, vendidas, traicionadas. Pero aquí vimos algo distinto. Aquí vimos un hombre que no nos miró como un peso, sino como seres humanos. Y eso, inhaló profundamente, eso da miedo, porque empieza a sentirse como un hogar. Caleb sintió que el corazón se le detenía un segundo. Nayeli se volvió. Sus ojos brillaban, con fuego y con vulnerabilidad mezclados. Pero no sé si este hogar también puede ser mío, confesó. No sé si merezco quedarme. Caleb se puso de pie. El dolor en su brazo casi lo hizo caer, pero no le importó. Caminar hacia ella se sintió como caminar hacia algo inevitable. Cuando la alcanzó, la miró directo a los ojos. Claro que mereces quedarte, dijo él, con una firmeza que no sabía que tenía. Tú y todas las mujeres, si el rancho es polvo, lo reconstruimos. Si nos falta agua, cavamos. Si nos falta tiempo, lo robamos al sol. Pero no se van por miedo, no después de todo lo que sobrevivieron. Nayeli contuvo la respiración, como si él hubiese tocado un punto que nadie había tocado antes. Caleb, su voz tembló. Tengo miedo. Yo también, admitió él. Pero aquí está lo que sé. Cuando pensé que iba a morir hoy, mi último pensamiento fuiste tú. Nayeli cerró los ojos. Una lágrima escapó, silenciosa, deslizándose por su mejilla. Él la tomó con cuidado del mentón. Ella no retrocedió. «¿Y si eso no es un hogar?», susurró Caleb. «No sé qué lo sería». Nayeli apoyó la frente en su pecho. No fue un abrazo. No todavía. Fue el primer paso hacia uno. El anciano Tahoma observaba desde lejos. El fuego reflejaba en sus ojos la certeza serena de un viejo que entiende los hilos invisibles del destino. Y en la noche profunda del desierto, un nuevo latido comenzó a tejer raíces. Un latido de dos almas que, sin saber aún cómo, ya se estaban eligiendo. El amanecer llegó sin prisa, extendiendo un resplandor dorado que bañó el rancho como si la tierra quisiera bendecirlo después de tanto dolor. El fuego de las hogueras se había apagado ya, y los guerreros apaches conversaban en voz baja mientras preparaban a los prisioneros para ser llevados a su propio juicio tribal. El rancho estaba roto, pero vivo. Respiraba como un animal que ha sobrevivido a un golpe mortal. Caleb observaba desde el porche. Tenía el brazo inmovilizado, pero su presencia era firme. La banda de cuero que sujetaba su vendaje se había teñido con la sangre seca del día anterior. Pero él no parecía preocupado por eso. Su preocupación estaba en otro punto del patio. La figura de Nayeli. Ella conversaba con Tahoma, el anciano, y con 3 guerreras del clan. Sus rostros eran serios, muy serios. Una conversación que parecía un adiós. Caleb sintió una punzada en el pecho. No sabía si era temor o un presentimiento. Cuando Nayeli se acercó, la brisa jugó con sus trenzas. Su caminar era suave, pero sus ojos estaban cargados de un peso interno que no había tenido el día anterior. «Tenemos que hablar», dijo. Caleb sintió. Su voz se le atoró en la garganta. Caminaron juntos hacia la sombra del granero. Allí, lejos de oídos curiosos, Nayeli respiró hondo antes de hablar.
El clan regresará a las montañas con los prisioneros, pero se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Yo no sé si debo irme con ellos. Caleb sintió que todo su cuerpo se tensaba. Si quieres irte, dijo, esforzándose por sonar sereno, no te detendré. Tienes una familia allá. Nahieli lo miró, y fue una mirada que le atravesó el alma. Pero también tengo algo aquí, susurró. El silencio entre ambos vibró como las cuerdas de un arco. Ella continuó. Las mujeres se sienten seguras contigo. Quieren quedarse y trabajar para reconstruir este lugar. El clan lo entiende y las protegerá desde la distancia. Pero yo, su voz se quebró apenas. Yo no sé dónde pertenezco ahora. Caleb dio un paso hacia ella. Sus sombras se fundieron en la tierra. Perteneces donde tu corazón late más fuerte, dijo él, apenas susurrando. Los ojos de Nahieli brillaron. Un brillo vivo, frágil, humano. ¿Y dónde late más fuerte el tuyo, Caleb Warren?, preguntó con una voz tan suave que casi se la llevó el viento. Él no dudó esta vez. Se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Aquí, dijo, apoyando su mano sana en el pecho de ella. Aquí es donde late. Nahieli cerró los ojos. Su respiración tembló. El anciano Tahoma observaba a la distancia, pero no intervino. Sabía reconocer un momento sagrado. Un momento en que dos almas dejaban de caminar solas. Cuando ella abrió los ojos, algo dentro de ellos había cambiado. Un brillo nuevo. Una decisión. Si me quedo, dijo, será para caminar contigo. Para formar parte de este hogar roto, de esta tierra que sangra pero renace. Para cuidar de las mujeres, para ayudarte a levantar todo esto de nuevo. No quiero ser tu carga, ni tu sombra. Caleb sonrió, quebrándose un poco por dentro. Nunca serías una carga. Y si vas a quedarte, tragó saliva, como si cada palabra fuese un salto al vacío. Me gustaría que no camines detrás de mí, sino a mi lado. Nahieli bajó la mirada. Una lágrima cayó silenciosa, cayendo sobre la tierra seca. Nunca pensé que alguien pudiera quererme así, confesó. No después de todo lo que pasé. No después de sentirme sucia, rota, usada. Caleb no la dejó seguir. Tomó su rostro con ambas manos, con una delicadeza feroz. Escúchame, su voz era pura fuerza contenida. No estás rota, no estás sucia. Lo que otros te hicieron no te define. Si estás aquí, es porque venciste, porque sobreviviste, porque viviste para ver este día. Y yo, su voz tembló, yo quiero vivirlo contigo. Ella apoyó su frente contra la de él. Fue un contacto leve, pero cargado de destino. El viento rodeó sus cuerpos. El desierto pareció susurrar algo que solo ellos podían oír. Y entonces, sin prisa, sin miedo, sin permiso, Nahieli lo abrazó. Un abrazo completo. Un abrazo que era un abrazo que decía, aquí me quedo. Caleb hundió su rostro en su hombro, respirando su olor. Tierra, humo, piel, vida. La apretó contra él como quien por fin encuentra un refugio en medio de la tormenta. El anciano asintió desde la distancia. Las mujeres sonrieron. Los guerreros hicieron un gesto de respeto. Y el sol, ese sol inmenso del desierto, subió un poco más como si quisiera coronar ese instante. Porque en ese abrazo, no había pasado, no había miedo, no había dolor. Había una promesa hecha de polvo, sangre, pérdida, resistencia y amor. Una promesa que decía, este es el hogar, este es el comienzo.